sido bendecida en gran manera y doy gracias a Dios por los predicadores de la casa. Porque siempre hay una palabra, hay un refrigerio. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo con nuestra familia, sí que lo necesitamos. ¿Cuántos creen que necesitamos una palabra para nuestra familia? Entonces la cita, mi amado, es aquí el miércoles, culto de familia. Amén. Quiero que vayan conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Usted que trajo su Biblia, que está buscando allí, te voy a dar tiempo para que pueda encontrar. Listo, lo tenemos. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Este tema he querido colocarlo: ¿qué concepto tienes de Dios? Cuando leemos este pasaje, cuando vamos a leer este pasaje, podemos ver que a Jesús le entra el querer preguntar a dos clases de personas: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Cierto? Y hay dos respuestas. Y ellos le dicen, uno dicen que es un profeta, otro dice que es Jeremías, otros dicen que es otro enviado por el Señor. Y el Señor le dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y encontramos una respuesta, nada menos y nada más que del más arriesgado. ¿Quién es? Pedrito, ¿no? Pedrito se lanzó de una vez y dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién se lo reveló? Mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación de Pedro! Pero algo que el Señor Jesús sabía era que no le iba a ser muy fácil a Pedro vivir en esa revelación. ¿Sabe? Yo le pregunto: ¿qué dices tú que eres Jesús en esta tarde? ¿Qué concepto tienes usted del Cristo resucitado? ¿Quién dice ustedes? ¿Sabe? Y me llama la atención que la respuesta que el Señor quería, lo que Él quería saber era los discípulos, que decían que era Él. Porque después dice: esto que acaba de decir Pedro, no se lo diga a nadie. O sea, Jesús no estaba interesado en que todo el mundo supiera, pero sí estaba interesado en que sus discípulos tuvieran claro quién era Él. Yo le pregunto en esta noche, iglesia, ¿será que es importante para nosotros saber qué concepto tenemos de Dios? Y cuando hablo de concepto, hablo de esta palabra, la hago de una forma figurativa, porque a Dios no lo podemos encerrar en un concepto, ¿verdad? Dios es tan poderoso, tan santo, tan justo, que no cabería un lugar para poder describir al Señor. El amor del Señor es grande, ¿cuántos lo creen? Él es tan poderoso, es tan justo, es tan santo que no podríamos decir el Señor es esto, porque cada vez nos sorprende. Cada vez el Señor nos da una milla más. Así que una cosa es que usted y yo tengamos claro quién es Dios, qué hace Dios, qué permite Dios.
y otra cosa es que actúes en consecuencia al conocimiento que tenemos de Dios. Usted quizás dirá decir, yo creo que Dios es amor, pero realmente vives o es consecuente con ese concepto que usted y yo tenemos de Dios. O a veces creemos que eso, la santidad, que la pureza, que el poder solo es de Él, pero no para nosotros. Ahorita vamos a mirar lo importante que es. Jesús nos muestra que es importante que usted y yo tengamos claro el concepto del Dios que hemos creído, porque de la forma que tú creas que es Dios, de esa misma forma tú vas a vivir. Usted va a servir y de esa misma forma tú vas a actuar. Si tú crees que Dios es un Padre que tiene que acomodarse a tu humanidad y a tus sentimientos, así vivirá tu vida cristiana. Si tú crees que Dios es un Padre que te va a alcahuetear cualquier decisión que tomes o cualquier manera de vivir que tú elijas, entonces así tú vivirás. Pero si tú tienes un concepto correcto de lo que es Dios, si tú sabes en su corazón quién es verdaderamente Dios, entonces tú vivirás bajo ese concepto. Al escudriñar las escrituras nos muestra que Dios es espíritu, que Dios es infinito, que Dios es eterno, es sabiduría, es poder, es santidad, es justicia, es bondad, es verdad, es amor, pero también es fuego consumidor. Y esto es la esencia de Dios. Esto encierra todo lo que es Dios. De esto que te estoy hablando no son atributos de Dios, es la esencia de Dios. Así que cuando nosotros miramos toda esta esencia de Dios, nos damos de cuenta que Dios tan grande, tan poderoso, tan misericordioso que tenemos. Un Dios que no importó dejar su trono, que no importó hacerse semejante a los hombres. Un Dios que un día determinó dar tu vida por usted y por mí, sin importar si lo merecíamos o no. ¿Usted cree en ese Dios misericordioso? Si tú crees, ¿qué tal si le das un fuerte aplauso y glorificas su nombre? En estos tiempos difíciles podemos ver que hay personas que viven sin santidad, sin un orden moral, que viven una vida bajo los rudimentos del mundo, bajo este sistema que es gobernado por Satanás. Pero si usted va y les hace una pregunta como, ¿usted cree en Dios? ¿Usted qué cree que esas personas responden? Que sí, efectivamente ellos creen que existe Dios. La pregunta es, ¿viven en consecuencia de lo que es Dios? No, ¿verdad? Y peor aún cuando encontramos cristianos que viven de una vida moral errónea, mi amado. Una vida que no es la que el Señor, el orden que el Señor nos está mostrando en su palabra. Y cuando uno les hace la pregunta, entonces le dicen una respuesta que a mí me la han dicho, no sé a usted, pero dice, hermana, a libertad nos llamó el Señor. Yo no sé a cuántos le han dicho, a libertad nos llamó el Señor, ya no estamos sujetos bajo la ley, ahora nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Y mire lo que dice Gálatas 5:13, precisamente ese texto que utilizan, pero sabe, una verdad a media es una mentira. Hay que saber interpretar la palabra del Señor. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos por los otros. Entonces, esa libertad que el Señor nos dio es para servir. Esa libertad que el Señor nos ha dado es para el amarnos los unos a los otros.
Esa libertad que el Señor nos ha dado es que en la cruz del Calvario, cuando Él dio su vida, descendió hacia las profundidades del abismo y quitó un acta que había en contra de cada uno de nosotros. Y fue allí donde usted y yo somos libres en Cristo Jesús. Pero el Señor dice, no uséis esa libertad que el Señor nos está dando para la carne. Mi amado, como cristiano debemos examinarnos. Mi vida cristiana, mis decisiones, mi manera de pensar, mi manera de servirle al Señor es consecuente con lo que es Dios. Si lo es así, le felicito. Si le es así, puedo decirte que el Señor está bien orgulloso de tener un hijo como usted aquí en la tierra. Porque si hay algo que el Señor le agrada es a aquellos que no son perfectos, pero que buscan siempre la santidad de Dios. Así que como cristianos debemos enfocar nuestra vida hacia la dirección correcta, basados en lo que es Dios, su esencia, su naturaleza. Y esto es algunos ejemplos que quiero darte en esta tarde. Si tú crees que Dios es justo, ¿cuántos creen que Dios es justo? Pues justo es la naturaleza de Dios. Dios es justicia. Si Dios es justo, el deber de nosotros como cristianos, primeramente, ¿qué es? Ser justos, porque nuestro Padre es justo. Y también como cristianos debemos entender y debemos caminar bajo la justicia de Dios. Esta mañana compartía que es imposible que usted y yo tengamos a un Dios que es justo y que hace justicia a sus hijos. Y pensemos en defendernos nosotros. Y pensemos, están mirando a ver cómo aclaro, cómo digo, cómo hago las cosas, cómo hago para que me crean. Hermano, usted y yo tenemos a un Dios que dice la palabra que Él da testimonio ¿de quién? De nosotros. Así que por cualquier dificultad, por cualquier desierto, por cualquier prueba que usted y yo pase, dice la palabra del Señor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que Él les exaltará cuando fuere tiempo. ¿Sabe quién hace eso? Alguien que ha entendido que Dios es justo. Alguien que ha entendido que no nos corresponde a nosotros ir a pelear nuestras propias batallas, sino que hay un Dios que lo hace por nosotros. Cuando usted y yo obramos de la manera correcta, entonces el Señor se levanta y hace justicia. Si cree que Dios es bueno, confía en la voluntad de Él. La palabra del Señor nos dice que la voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Nunca, nunca dudes de la voluntad de Dios para tu vida. Aún si esa voluntad de Dios es contraria a lo que usted quiere. Pero usted quiere saber por qué el pueblo de Israel no entró. Aquellos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida por una sola cosa. Porque en su conocimiento nunca, nunca creyeron que Dios era bueno. Ellos siempre pensaban que Dios era malo e injusto con ellos. Por eso usted va a encontrar en la palabra del Señor que ellos siempre se quejaban. Que ellos siempre dijeron, no habían sepulcros allá en Egipto para traernos a morir en este desierto. Ellos siempre tenían una mentalidad de que el Señor se estaba vengando de ellos. Y esto fue lo que permitió que el Señor dijera, no entran a la tierra prometida. ¿Por qué, mi amado? Porque en duda de la bondad de Dios. Dios es bueno por su esencia y nunca lo va a dejar de ser. Pase usted la circunstancia que pase, pase la prueba que pase, Dios es bueno para con nosotros. Pase el momento difícil que usted pase, recuerde que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Dios jamás, jamás te va a dejar solo. Jamás. Ni jamás Dios va a permitir que tú pases por una prueba que tú no vas a poder salir. Porque ¿sabe qué? La palabra de Él dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por amor a Él, porque Él cumple su palabra, y Él dijo, no los dejaré solos. Así que en medio de las dificultades, no mire la tormenta, mira a Cristo y dígale, yo sé que esto es bueno, que es agradable y que es perfecto. Si crees que Dios es eterno, ¿cuántos creen que Dios es eterno? Entonces buscad las cosas de arriba, dice la palabra del Señor. Si usted cree que Dios es eterno, usted va a creer en su corazón que usted y yo somos eternos. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque Cristo son las primicias. ¿Y después quiénes? Nosotros. Empecemos a vivir la eternidad desde aquí. El día que tú recibiste a Jesucristo en su corazón, ese día tú eres eterno. Fue ese día que el sello del Espíritu Santo estuvo en tu vida. Y el Señor dice que lo que es de Él, nadie, escuche bien, venga el problema, levántese lo que se levante, nadie lo arrancará de su mano. Nadie. Así que no tenga temor en medio de la tormenta. Y cuando usted está viviendo una disciplina, cuando usted está viviendo un desierto, cuando usted está pasando por ese momento difícil, Satanás te va a decir esto, escuche bien, hasta aquí llegaste. Satanás te va a decir, ya no tiene más chance, ya perdiste, Dios no te va a perdonar. Y te lo puedo decir por experiencia. Y entonces si tú consientes esto en tu pensamiento y tú lo aceptas, perdiste. Pero si tú te levantas y te dices, mire, diablo mentiroso, te voy a decir una cosa. La palabra del Señor dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. La palabra del Señor me dice que Él, lo que me entregó, los dones, lo que el Señor me dio, es irrevocable. ¿Sabe? La palabra del Señor es nuestra fuente para poder nosotros levantarnos en contra de Satanás y decirle, tú eres el que estás perdido, no nosotros. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Él? Dios es justo y bueno, ¿para qué? Para perdonar. Así que Satanás no puede acusarnos. La palabra del Señor dice, ¿quién acusará a sus escogidos? ¿Quién los acusará? El único que lo puede hacer, ¿quién es? Cristo, que fue el que pagó el precio. Y si Cristo no lo hace, Satanás no tiene poder ninguno para hacerlo. Y si no lo hizo Cristo, mucho menos lo va a hacer usted o lo voy a hacer yo. Amén. Pero el Señor nos dice en su palabra que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Amén. Si crees que Dios es misericordioso, sea misericordioso. Y esta mañana decía que misericordia es un sinónimo de gracia. Y la gracia es favor no merecido. Usted y yo estamos en este lugar. Usted y yo somos salvos, somos eternos. No porque seamos muy buenos, no porque lo merezcamos. ¿Sabe por qué? Porque a Él le plació darnos esa salvación tan grande. Pero si Él lo hizo con nosotros, ¿cuál es nuestro deber como cristiano? Ser misericordioso. Colóquese su mano en su corazón y dice, pregúntate, digas, yo soy misericordioso. Pregúntate usted y sea consciente, y si no lo es, dígale, Señor, ayúdame a ser misericordioso. Ayúdame a entender que así como tú lo hiciste conmigo, así yo debo hacerlo con el prójimo. Así debo hacerlo con mi hermano. Tener misericordia. Esto no se trata de si se lo merece o no se lo merece.
Esto no se trata de si vale la pena orar por este hermano o no vale la pena. Si para el Señor un alma vale la pena, para usted y para mí debe valer la pena. Porque si no vale la pena para nosotros, el Señor te va a mirar con desagrado. Ustedes conocen la parábola cuando el Señor le perdonó la deuda, ¿cierto? Aquel siervo. ¿Y qué hizo él? Salió y fue y agarró a uno que le debía y lo obligó a que le pagara. ¿Y qué dijo el Señor? Siervo injusto, a ti te perdoné, no debiste usted hacer lo mismo con tu prójimo. Y eso es para nosotros, diga, eso es para mí. Así que si usted ve a un hermano que por circunstancias de la vida ha perdido la batalla de la fe, que está caído, que le cuesta volverse a levantar, usted levántese en oración. Usted levántese y dígale, somos dos que estamos peleando. Y la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de algo, ¿qué sucede? Será hecho. Usted tiene que entender que nosotros aquí en la tierra somos el cuerpo de Cristo, lo cual debemos tener una unidad. Y cuando el Padre ve eso, usted como padre, le gusta que sus hijos estén allá discutiendo, peleando, confrontándose. ¿A usted le gusta? ¿Usted cree que a Dios le agrada ver a sus hijos como el uno derriba al otro, como el otro derriba? ¿Usted cree que a Dios le agrada? ¿Sabe en dónde Dios, en qué lugar Dios dice, estos son mis hijos? Cuando hemos entendido que somos uno en Cristo Jesús. Yo esta mañana daba gracias a Dios por mi líder, por el pastor Wilson, por mi hermano Wilson y por mi hermana Lucía. ¿Por qué? Porque ellos, cuando a mí me han visto en medio de los procesos, en medio de las disciplinas, mi hermana Lucía me llama, Nubia, ¿todo bien? ¿Necesita que le ayude en oración? ¿Necesita que ore por algo? Cuenta conmigo con sus oraciones. ¿Usted cree que eso no es hermoso? Usted saber que no está solo. Usted saber que hay alguien que está peleando contigo la batalla de la fe. Y sabe, cuando eso sucede, yo le digo gracias. Pero siempre te voy a decir, ore por su hermano. Merezcalo o no se lo merezca, pórtase bien, usted ore. ¿Sabe por qué muchas veces no oramos? Porque nos da pereza. Porque muchas veces no lo hacemos ni por nosotros. Si en este tiempo saliera el edicto de Nabucodonosor, que nadie podía orar, le caería de perlas a más de uno. Se lo aseguro. Porque mire, usted ora por su hermano y yo te pregunto, ¿quién gana? El que ora. El que ora siempre gana. Delante de Dios eres un hijo aprobado. Pero su comunión con Dios, su relación con Dios siempre va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces usted tiene una conexión divina con Dios y Dios se glorifica en tu vida, en tu casa y en tu familia. Porque si tú te preocupas por tu hermano, Dios se ocupa de ti, de tu casa, de tu familia. Pero nuestras oraciones a veces son tan egoístas que lo único que pedimos, mi casa, yo, mis hijos, mi casa. ¿Y qué los de allá? ¿Qué los que están, mis amados? Las personas deben entender, aquellos que han perdido la batalla, que aquí hay una iglesia que le recibe con los brazos abiertos y que le dice, no mires para atrás, mira hacia adelante, mira lo que está adelante y juntos vamos a ser victoriosos. Pero ¿sabe por qué muchos no vienen? Porque muchos piensan o en su corazón cree que va a ser de críticas, de juzgar. Yo te lo dije, yo sí sabía que iba a pasar. No, hermano, nosotros no somos juez. La palabra no dice juzgaos los unos a los otros, sino que es lo que dice, orar los unos por los otros, soportados los unos por los otros. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Bien, si tú crees que Él es santo, ame la santidad. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó. ¿Quién te llamó a ti? El que es santo.
Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. No solo en la iglesia, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy. Usted no es santo porque el pastor o porque el líder o el que predica es santo, ¿no? Y puede ser más pecador que usted. Usted es santo porque Dios es santo. Dios es santo. Por eso usted y yo anhelamos la santidad. Para muchas personas es difícil entender la justificación por la fe en Cristo. Esta mañana decía que hay personas de otras iglesias y algunos de esta iglesia que me han dicho, hermana, yo creo que la salvación sí se pierde. Yo creo que sí. Yo no estoy tan segura de eso, de que la salvación no se pierde. Yo creo que sí se pierde. Y entonces yo le decía, o sea que si usted afirma eso, está diciendo que el sacrificio en la cruz del Calvario no fue perfecto. Si usted afirma eso, usted está diciéndole a Jesucristo, a ti te faltó para yo ser salvo. Necesito hacer obras para poderme salvar. ¿Usted cree que al Señor le agrada eso? La palabra del Señor dice que es un sacrificio que fue aceptado por Dios. Y cuando Él dijo consumado es porque fue aprobado por el Padre. Así que usted y yo lo que hacemos no es para salvación. La salvación es por gracia. Porque si fuese por lo que hiciéramos, hermano, la tendríamos bien difícil. Porque ¿quién de los que está aquí no ha pecado? ¿Quién de los que está aquí no hemos fallado? ¿Quién de los que hemos estado aquí nos levantamos en la mañana y le decimos, Señor, que mi cuerpo, que mi mente, que mi alma sean instrumentos, Señor, de santidad, de ayuda, no quiero fallarte? Y al terminar el día, vamos allá y le decimos, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. Reconozco, Señor. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, redarguya mi mente. Espíritu Santo, ayúdame a vencer esta debilidad. Así que, gloria a Dios que es justificados pues por la fe. Y es por la fe que tenemos paz para con Dios. Porque si no fuese así, demasiado triste. Así que tú vives en santidad no para ser salvo, sino porque tienes la mente de Cristo, el ADN de Dios, el Espíritu Santo de Dios que mora en ti y te anhela celosamente. Yo quiero dar un ejemplo para poder dar a entender esto de que nosotros tenemos el ADN de Dios. Cuando muchos hermanos ven a mi hija, ellos me dicen, hermana, es igualita a usted. Ella es flaquita, es igualita a mí. Y cuando ven a mi hijo, es que es igualito al papá, ¿cierto? Y siempre en mi mente digo, pues es normal, ¿no? Porque son mis hijos, ¿cierto? Ellos tienen 46 cromosomas. La mitad lo coloca la mujer y la mitad lo coloca el hombre. Por eso los rasgos físicos, por eso la personalidad en muchas personas son idénticas, porque son engendrados de mí, ¿cierto? Lo mismo sucede en la vida espiritual. La palabra del Señor en Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que usted y yo somos idénticos ¿a quién? A Dios. ¿Es una verdad? Usted puede decir, yo soy idéntico a Dios. ¿Sabe? Los diferentes procesos, pruebas, circunstancias que suceden en nuestra vida, no es porque al Señor le guste verte llorar. No es porque al Señor le gusta vérselo comiendo las uñas y no tener una salida. Los diferentes procesos que pasamos es porque el Señor quiere formar a Cristo en cada uno de nosotros. Porque el Señor quiere que nosotros nos alineemos a lo que es Dios.
que pensemos como Dios, actuemos como Dios, nuestras acciones sean como las hace el Señor. Él quiere que nosotros podamos desarrollar ese ADN que tenemos del Señor. Así que en Juan 1:12 dice, en Juan 3:5-6 dice: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sabemos que el agua representa, ¿qué representa el agua? La palabra del Señor. Hermano, es importante saber esto. Usted se ha preguntado, yo si he nacido en agua realmente, o cada 8 días es que voy a la Biblia. Miren, mi esposo estaba allí predicándole a los empleados que trabajan con nosotros, y él les decía: ustedes saben que para nosotros tener este libro en la mano, muchos tuvieron que dar la vida. ¿Qué le pasó al que la tradujo del hebreo? ¿Qué le pasó? Tuvo que dar su vida. ¿Y sabe qué hacemos nosotros muchas veces? Ay, qué pereza. No, mi amado. Para nosotros tener este tesoro en nuestras manos, alguien tuvo que pagar un precio. ¿Cuántos de los primeros hermanos de la iglesia primitiva hubieran anhelado tener esta libertad que tenemos nosotros? Y a ellos les tocaba a escondidas cambiarse de papelito, de hojita: hoy yo le presto esta, usted me presta esta, para poder leer la palabra del Señor. Y nosotros que hemos tenido tan grande privilegio, muchas veces no nos interesa ir a ella, pero queremos nacer de nuevo y decimos: hemos nacido de nuevo. Pues mirémonos en la palabra y nos damos de cuenta cómo vamos en el nacimiento por la palabra. Después dice que si no nace ¿de qué? De espíritu. El día que tú recibiste a Jesucristo, el Espíritu Santo llegó a morar en su vida. La pregunta es: ¿Él está ahí? ¿O usted cree que se fue? ¿Usted creen que está ahí? Algunos dicen: ay, como que se fue, y entonces empiezan a decir: ven, Espíritu, ven. ¿Y a qué hora se le voló? ¿A qué hora se le fue? El Espíritu Santo está con nosotros. Si usted ha sido salvo, si usted le entregó su vida, si usted ha rendido su vida, si usted se ha humillado delante de la presencia del Señor, el Espíritu Santo está ahí. Pero el gran problema es que no hay fruto, porque usted y yo lo hemos contristado. En otras palabras, le hemos dicho: usted esté quieto, que yo voy a vivir mi propia vida. Yo vivo, hago y decido lo que yo quiero. Entonces el Espíritu Santo le dice: ok, está bien, hágale, vaya, viva su vida, tome sus decisiones. Pero cuando vamos saliendo, cuando creemos que no las sabemos todas, hay un muro así. ¿Y qué pasa? Nos estrellamos. Y cuando estamos allí en esa situación, le decimos: Señor, tenga misericordia de nosotros, ayúdanos. Entonces el Espíritu Santo te dice: muy bien, pero dígame, ¿vas a dejar que yo gobierne tu vida? ¿Le vas a entregar la vida realmente al Señor? ¿Le va a decir: Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mis pensamientos, de mis acciones? ¿Sabe? Como tú piensas que es Dios, así tú vas a actuar. Por eso es importante tener claro quién es Dios. Bien, quiero mirar rápidamente algunos ejemplos que encontramos en la Biblia de personas que tenían un concepto claro de Dios, que eran consecuentes con lo que sabían, el conocimiento que tenían. Y hoy quiero hablarles de dos: de uno que sabía y otro que no sabía quién era Dios. Pero antes quiero resaltar algunos hombres como José. ¿Usted cree que José actuó en conocimiento de lo que él creía que era Dios? Así es, ¿verdad? Yo muchas veces he predicado a José, pero yo le digo: Señor, el pastor decía, una característica de un líder es ser valiente, ¿cierto? Tomar la decisión de venir y predicar la palabra del Señor. Pero yo le decía: Señor, yo creo que el complemento de esa valentía es vivir eso que se predica. Yo muchas veces he predicado de José,
Pero yo le digo, y Señor, no sé si estaría preparada para pasar por donde pasó José. Porque si esto es que la familia medio le hace caras a uno y uno ya se siente indignado, no sé qué será que te echen en un pozo. No sé qué será lo que es que te vendan. O sea, es algo muy fuerte, ¿verdad? Y aún así, nunca perdió su integridad. Aún así, en casa de Potifar, en medio de otra prueba más grande, no le dijo, venga Señor, usted como que ya me la montó, fue a mí. Yo vengo de allá, no he hecho nada malo y ahora aquí me está rematando. No, sino que él vivió en integridad. Él tenía un conocimiento claro del Dios que él había creído. Entonces yo le dije, Señor, en realidad no sé si estoy preparada. ¿Saben? Hoy estaba predicando, venía a predicar ahorita a las 5 y mi mamá estaba en casa. Y yo le dije a mi esposo, entreténgala usted allá. Yo me cambio y salgo de una. ¿Por qué? No porque me da pena decirle. Ella ya sabe que yo prediqué esta mañana. Ella ya lo sabe. ¿Sabe qué? Por evitarle tener rabias, por evitarle tener que ella de pronto no hacerla pecar, en otras palabras, para que no peque. Y yo le dije, de aquí a 8 días ya tiene la paz del Señor otra vez. Pero yo decía, pero Señor, ¿por qué a mí me toca hacer esto? Ni que yo estuviera haciendo algo malo. Yo por el camino, ¿no? Preguntándome. Y yo le decía al Señor, no quiero discutir, no quiero pelear, no quiero nada con ella. Es mi madre y la honro y la bendigo. Y si le puedo evitar un problema, evitémoselo. El Señor sabe que en mi casa siempre he defendido los principios de Dios. Pero mire qué difícil. Ahora, ¿qué será que me vendan estas benditas? Entonces yo le decía al Señor, qué tremendo es vivir la palabra. Es tremendo, ¿verdad? Así que José es un claro ejemplo de que tenía claro quién era el Dios. Y él se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios le exaltó en su debido tiempo. Pero en cada prueba, en cada circunstancia, la palabra del Señor dice, y Dios estaba con él. ¿Sabe qué es lo más importante de usted y de yo como cristianos? Es que Dios esté con nosotros. Yo siempre le digo al Señor, nunca me suelte de tu mano, Señor. Si aún tiene que disciplinarme, disciplíneme, pero nunca me suelte de tu mano. Porque sé lo que es vivir sin Cristo. Porque sé lo que es no tener paz. Usted puede vivir sin plata, pero sin paz no puede vivir. El corazón atormentado es lo peor. Usted nada quiere, nada le gusta, nada le sirve. Eso es triste, mi amado. Así que eso es un hombre de exaltar. Otro hombre del cual exalto mucho es a Daniel. Daniel. Hermano, mire, yo estudiando, leyendo el libro de Daniel, me di de cuenta de algo. Que para usted estar en puestos allá, en eminencia, no necesita vender los principios de Dios. Dígame Daniel, ¿quién era Daniel? Un gobernador, ¿cierto? Bien importante. Pero que él vendió sus principios. ¿Él le falló a Dios? Nunca. Él dijo, si tengo que ir a la prueba, pues voy. Es más, si esos leones me coman, pues que me coman. Pero yo no voy a vender mis principios. Y esto sí que, como decía el pastor hace algún tiempo, esto sí que lo vimos en estas elecciones. Eso sí que lo vimos como cristiano. A mí me dolía y a veces me decían, ay, usted se va a poner brava por eso. Yo le dije, es que el problema no es conmigo. El problema son los principios de Dios. El problema es que nosotros debemos defender lo que el Señor instituyó. Y por eso cuando el presidente Petro empezó a hablar, a dar su discurso de posesión, yo me quedé atenta, a ver a qué horas nombraba a Dios. A qué horas decía, y de la mano del Señor gobernaré. Y adivine, no lo dijo. Eso era lo único que yo esperaba para tener paz. Y después pasó Francia, y yo decía que esta bendita diga, que esta bendita entienda que de la mano del Señor
se logran las bendiciones. Pero tristemente tampoco. Entonces yo le dije, noviecita, ahora sí a doblar rodilla. Ahora sí es en serio. ¿Por qué, mi amado? Porque es nuestro deber orar por él, para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor lo guíe, el Espíritu Santo. Pero muchos prefirieron lo que le ofrecen antes que el principio de Dios, que es la familia, el hogar, nuestros hijos. Y nuestros hijos se están encontrando con un muro. Mi hija estudia en un colegio acá mismo en Lomitas. Y ella me dice, mamá, en el salón existe una niña que es así, otra niña que es así, que tiene una novia en el salón. Y yo dije, mire qué tremendo, yo no lo viví, pero mi hija sí ya lo está viviendo. Sí ya está viviendo esto. Y por eso le digo, venga el miércoles a este lugar. Por eso le digo, aferremos a Cristo y al Padre, al Dios de la gloria, para que nos dé la victoria. Quiero hablarte de David. David tenía un corazón recto delante de Dios, pero esto no quería decir que nunca fallara, ni que nunca actuó mal, sino porque el conocimiento que tenía de Dios lo vivía. Él sabía a quién ir cuando fallaba. Usted no vaya a creer que como cristiano no se va a equivocar, pero usted lo que sí tiene que tener claro es que si cometemos una falta, un error, corramos confiadamente al trono de la gracia, al oportuno socorro. Humillemos nuestro corazón, pidamos perdón al Señor y digámosle al Espíritu Santo, ayúdanos a vivir una vida en santidad. ¿Cómo podemos saber que David vivía de esta forma? Pues la forma como usted y yo hablamos, oramos, actuamos, demostramos el concepto que tenemos de Dios. David, el salmista, ¿cuántos salmos escribió? Y usted lee un salmo de David y usted va a encontrar cómo él exalta a Dios, cómo él glorifica a Dios, cómo le da la honra a Dios. Él era el rey de Israel, hermano, pero él era el rey de Israel, pero no se fiaba en su propia fuerza. Él todo lo confiaba en Dios. Desde antes de ser rey, desde antes de que fuera ungido, allá en el campo, allá en su labor, alababa, adoraba y glorificaba el nombre del Señor. Nadie lo sabía, solo alguien, el que tenía que saberlo. ¿Quién era? Yo siempre le digo a mis hijos, ustedes lo que hagan, no lo hagan por aplausos. Eso el Señor lo da, porque Dios dice que Él honra a los que le honran. Pero usted lo que haga, hágalo con excelencia, que usted sienta que eso que hizo llegó como olor fragante hacia el Padre. No para que te estén diciendo que bien, no, para que Dios diga, este es mi hijo. Y vi el fruto de mi aflicción, dice la palabra en Isaías 50, y quedaré satisfecho. Usted quisiera que Dios le dijera, este es mi hijo, me siento orgulloso. ¿Usted cómo se sentiría si Dios? Hubo un hombre a quien Dios le exaltó, Jesús exaltó. Y sabe que iba Jesús pasando cuando vio a Natanael, ¿cierto? Y a mí me llama la atención y eso yo le digo, y Señor, que algún día digan, huya. Pero él dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y yo digo, Señor, algún día él dirá, he aquí una iglesia redimida por la sangre del Cordero en la cual no hay engaño. Ellos son verdaderos hijos míos, amén. Miramos algunos de los salmos de David. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. En el Salmo 18, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Él no se está basando en sus propias fuerzas. Él está diciendo, tú eres mis fuerzas, tú eres lo que me das la victoria. En el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso se llama confianza en el Dios que ha creído. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted duda de que Dios puede ayudarte, estás perdido. Porque la Biblia dice, es con fe que se agrada al Señor. En el Salmo 34 dice, bendiciré a Jehová en todo tiempo.
Su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso se llama ser un adorador. En todo tiempo es en todo tiempo. A veces uno encuentra que, a veces hermanos le dicen, ay hermanas, que usted no tiene ni idea por lo que yo estoy pasando. Usted no tiene ni idea los problemas que tengo. Pues déjame decirte, hermano, que ahí, cuando usted no encuentra una salida, es que usted sale la mejor adoración al Señor. Es cuando usted se humilla y le dice, Señor, yo dependo de ti. Tú eres mi fuerza, Señor, tú me levantas. Es por tu gracia, es por tu misericordia. Y es esa alabanza la que llega como olor fragante delante del Señor. Así que a veces las pruebas es para el Señor levantarnos, fortalecernos espiritualmente. ¿Sabe? Yo siempre digo que en momento de prueba yo me pego más a Dios. Y le digo, Señor, ¿por qué? A veces digo, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto para empezar a orar? ¿Por qué tengo que pasar pruebas para empezar a leer la palabra? ¿Por qué no lo hago cuando todo está bien? Cuando mis hijos están bien, cuando mi esposo está bien, cuando la economía está bien, cuando la salud está. ¿Por qué no lo hago? Y a veces el Señor dice, te voy a apretar y verás cómo te tengo en mi presencia. Y a veces le digo, Señor, perdóname, no debería ser así. Pero somos humanos y nos equivocamos. Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Siempre he dicho que el temor del Señor no es que usted tenga que tenerle miedo a Dios. El temor del Señor es sujeción, es obediencia, es respeto, es soberanía, es saber que usted y yo tenemos a un Dios todopoderoso, soberano, del cual nosotros le debemos obediencia. Eso se llama el temor del Señor. Y esto lo tenía claro el rey David. Ahora veamos otro hombre que también fue rey de Israel. ¿Quién cree que es? Que no tenía ni idea quién era Dios. Que un día llegó él de repente, ese de repente me lo llevé el pastor Freddy, en un culto de lunes. Tranquilo, hermano, que viene el de repente de Dios. Y yo le dije, Señor, el de repente Dios llega a mi casa. Y le cuento, pastor, llegó el de repente que Dios nos levanta, el día que Dios te da la victoria. Pero Saúl le llegó el de repente. Un día estaba por allá buscando las burras que se le habían perdido a su padre, y el siervo tiene una idea genial y le dice, mire, yo sé que hay un vidente por acá, un varón de Dios. Si no la hemos encontrado en todos estos días, pues preguntémoslo, de pronto él sepa dónde están las burras. Y así solucionamos el problema más rápido. Y Saúl estuvo de acuerdo, allá alistaron sus presentes y se fueron a visitar a Samuel. Y el Señor habló a Samuel y le dice, mire, mañana a tal hora va a venir 2 jóvenes. Agarre a este y únjalo por rey de Israel. ¿Y qué cree quién era ese? Era Saúl. Y miren la referencia que había de Saúl. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que de hombros arriba sobrepasara a cualquiera del pueblo. ¿Cómo era la referencia de este rey? Era apto, tenía presencia. El hombre era bien, calificaba para ser rey de Israel, ¿cierto? Como diría el que cuenta chistes, aquí no hay. Pero sí, ese era Saúl. Era un hombre bien parecido. Y entonces Samuel dice, ok, usted quiera que unja, tome, ahí lo ungió. Y usted y yo podamos mirar cómo fue el reinado de Saúl. ¿Usted cree que Saúl había escudriñado la palabra? ¿Usted cree que Saúl sabía que una palabra dada por Dios no se podía desobedecer? Él le parecía fácil acomodar excusas y digo esto, digo lo otro, acomodo esto y de una y otra manera la saco del estadio. ¿Sabe? Con el Señor no es así. No son con nuestras estrategias, es obedeciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos.
No nos pongamos a hacer tantas cosas que el Señor no nos ha dicho. Hagamos lo que en su palabra Él nos ha mandado. Y mire la referencia de David en 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel. Cuando Samuel llega a la casa de David, se encuentra con Eliab, el hijo mayor. Y Samuel dice: ciertamente delante de mí está el nuevo rey de Israel. Este es. Como claro, como Saúl era simpático, dijo: no, este también es simpático, este fue. Pero el Señor le dice: mire, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está adelante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sepa y entendamos, hermano, que el Señor lo que está mirando de todo lo que hacemos es nuestro corazón. Hacer las cosas correctamente, como el Señor lo pide, como el Señor lo establece. Y entonces el Señor le dice: no te vas a equivocar. No, Señor, ese no es. Es alguno de los que no está aquí. Mándelo llamar. Y trajeron a David y lo ungieron. Y los hermanos dijeron: pero esto nunca ha ido a una guerra, no sabe nada, huele a feo. Pero delante del Señor toda la adoración que él hacía llegaba como ofrenda grata al Señor. Amén. Por esto el reinado de Saúl fracasó, porque no se dio la tarea de conocer y vivir al Dios que él lo colocó. ¿Quién colocó a Saúl? Pero sabe, aún a eso el Señor le dice: mire, como están pidiendo, le dijo: mire, vaya y únjalo, vaya, para que se den de cuenta. Pero sabe que cuando Saúl comete la falta, a mí me llama la atención que llama a Samuel y le dice: mire, sí, la verdad yo pequé, yo fallé ahí, desobedecí la voz de Dios, sí es verdad. Pero haga una cosa, hónrame delante de los ancianos. Tras de que había metido las de caminar, le pide a Samuel que lo honre delante de los ancianos. O sea, él no estaba pensando en el pecado que había cometido. ¿Saben qué estaba pensando? En lo que ellos dijeran, en lo que el pueblo. Y una de las grandes falencias que cometió Saúl, por lo cual cayó, fue por consentir al pueblo, por darle la razón al pueblo, por decirle lo que quieren escuchar, por decirle y obedecerle lo que quieran. Mi amado, esto no es lo que el Señor dice, sino por lo contrario. Él le dijo a Samuel: hónrame delante del pueblo. Él estaba pensando en él, en su yo, en su ego, que nadie vaya a decir nada a mí. Usted sabe que hay predicadores que usted no le escucha jamás y nunca contar un testimonio cuando han fallado. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque dicen: ay no, de pronto pierdo fama, de pronto ¿qué van a pensar? No, mi amado, para eso no estamos. Estamos para decirle: mire, no vayan a pasar por lo que yo pasé. Y si algún día llegan a pasar este proceso, yo te voy a decir cómo salir victorioso. Porque nosotros estamos aquí para edificarnos como iglesia, no para ser estrellas en un escenario. Y esto era lo que, ¿sabe por qué le pasó eso? Porque él colocó el llamado por encima del propósito. La palabra del Señor dice que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de los dones que el Señor nos ha dado. Debemos ser buenos administradores. Pero el propósito de Dios siempre es mayor que el llamado. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Señor me llamó, pero si yo no lo hago, el Señor levantará a otro. Pero el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Por eso cuando fue a llevar a Israel a la tierra prometida, aquellas personas no entraron. Quizá Moisés tampoco entró, pero hubieron dos que le creyeron al Señor con todos los que nacieron en el desierto, y cumplió el Señor su palabra, su propósito. El Señor lo cumple. Pero entendamos que el propósito de Dios es ir y predicar el evangelio. Si usted y yo no lo hacemos, otros lo harán, pero el propósito de Dios se cumple. Amén. Yo le pregunto en esta noche, ¿usted cree que aquí estamos actuando conforme
al conocimiento de Dios. ¿Usted cree que estamos haciendo la tarea basados en la palabra de Dios? No basado en nuestros sentimientos, en lo que me gusta, en lo que yo creo, sino en lo que el Señor ya lo dijo. ¿Qué tal si en esta noche oramos y le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé las fuerzas, que nos dé la sabiduría? ¿Qué tal si le decimos al Señor: Padre, hemos oído, Señor, tu palabra, Dios. Padre, sabemos que tú eres santo. Sabemos que tú eres justo, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres eterno, bendito Dios. Sabemos, bendito Dios, que en ti no hay pecado. Por lo cual, como hija tuya, como que yo que tengo el ADN, como que he sido redimida por la sangre de Cristo, que he sido engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Padre, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir bajo ese conocimiento, como anduvo Daniel, como anduvo José, como anduvo David. Que en toda nuestra manera de vivir Dios sea glorificado. Padre, que el que empezó la buena obra en nosotros, el que empezó la obra en mi vida, Señor, la perfeccionará hasta la venida del Señor. Espíritu Santo, toma el control de cada mente, de cada corazón. Ministranos, Señor. Si tú has contristado al Espíritu Santo, dile en esta noche: Espíritu Santo, hoy me entrego a ti. Tú eres quien habita, tú eres quien me dirige, tú eres el que me capacita, tú eres el que me convence de pecado, de justicia, de juicio. Tú dile en esta noche: Espíritu Santo, perdóname por hacer mi voluntad. Perdóname por no escuchar tu voz cuando dice no lo haga, cuando dice pida perdón, cuando te dice arrepiéntate, cuando te dice no está bien. Padre, te pedimos perdón cuando hemos dejado de leer tu palabra, cuando hemos tenido en poco las sagradas escrituras. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido misericordiosos, cuando no me importa si mi hermano cayó, si abandonó el caminar. Perdónanos, Señor, porque esto no es recto delante de ti. Padre, ayúdanos a ser aquellos líderes, aquella iglesia que levanta al caído, que pelea las batallas con mis hermanos, que entendemos que somos un cuerpo en Cristo, por lo cual todos somos importantes. Ayúdanos a entender la unidad en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender que mi enemigo no es mi hermano. Ayúdame a entender que el problema no es aquel que quizás ha hablado, que ha murmurado. Ayúdame a entender que el enemigo se llama Satanás, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernadores y las legiones celestes, Padre. En esta noche, Señor, te pido que nos dé las fuerzas para vencer. Queremos ser hijos agradables a ti, que como dice Isaías 53, y vi el fruto de mi aflicción y quedé satisfecho, Padre. Padre, te pedimos tu intervención divina en nuestras vidas.